Del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, aquí Padre Michel Bonifaz, los saludo y bendigo con sus familias. Continuamos nuestras lecturas, oraciones de la Cuaresma, martes de la segunda semana de Cuaresma. Introito de la misa sagrada, Salmo 26, 8 dice: Contigo habló mi corazón, Señor. Solo ansié contemplar tu rostro. Lo buscaré, Señor, no lo escondas a mi vista. El Señor es mi iluminación y mi salud, ¿a quién temeré? Oración. Continúa, Señor, dándonos por tu bondad la asistencia necesaria para este santo ayuno, que si por ti conocimos nuestros deberes, por tu gracia también los cumplamos. Aquí, queridos hermanos, hay dos cosas. Dios nos enseña los mandamientos, el camino de la salvación, nuestros deberes, pero necesitamos de su ayuda, lo que llamamos su gracia actual, para cumplirlos. De ahí la importancia de la oración. La lectura de hoy, sacada del tercer libro de los Reyes, 17, 8 a 16, nos habla del santo profeta Elías. La lección nos cuenta que mientras una sequía se ensañaba con el Israel impenitente, un castigo de Dios bajo forma de falta de lluvia, castigaba el reino de Israel infiel, idólatra, Elías fue a ver una mujer pagana, una pobre viuda de Serapta, y le pidió algo para comer. La viuda tomó 2 medidas de harina y preparó una tortita para el profeta y otra para sí misma. Su caridad y su compasión fueron recompensadas, ya que después de ello nunca le faltó el pan. Mientras los israelitas sufren la escasez, los gentiles, los paganos, como una recompensa por su fe y fidelidad, reciben cada día el pan eucarístico que les aplica las ventajas que por ellos ganó nuestro Redentor en la cruz. Esto quiere decir, mientras que el pueblo judío rechazó a Cristo hace 2000 años y siguió unos falsos cristos, a los fariseos, hoy está sin nada, y bien los pueblos antes paganos se hicieron cristianos y aprovechan del pan eucarístico. En aquellos días vino la palabra del Señor a Elías Tespita diciendo: Levántate, vete a Serapta de Sión, y allí te estarás, porque he mandado ahí una mujer viuda que te alimente. Se levantó y se fue a Serapta, y luego que llegó a la puerta de la ciudad, se le dejó ver una mujer viuda que estaba recogiendo leña. La llamó y le dijo: Dame en un vaso un poco de agua para beber. Y ella, yendo a traérsela, gritó Elías por detrás diciendo: Tráeme también, te ruego, un bocado de pan en tu mano. Ella respondió: Vive el Señor tu Dios, que no tengo pan, sino solo un poco de harina y una orza, cuanto puede caber en un puño, y un poco de aceite en un vaso. Mira cómo estoy recogiendo 2 palillos para entrar a hacerlo para mí y mi hijo, comérnoslo y después morir. Le dijo Elías: No temas, anda y haz primero para mí un panecillo como cocido bajo el rescoldo, y tráemelo. Después lo harás para ti y para tu hijo. Porque esto dice el Señor Dios de Israel: No vendrá a menos la harina de la orza, ni menguará el aceite de la alcuza, hasta el día en que el Señor ha de dar lluvia sobre la faz de la tierra. Ella se fue y hizo lo que Elías le dijo. Comió él y ella y su casa, y desde aquel día no faltó nunca harina en la orza, ni se disminuyó el aceite
en la alcuza conforme a la palabra del Señor que había hablado por boca de Elías. Los hermanos, vemos la fe de esta mujer pagana recompensada en esta escasez tremenda en Israel. Bien, ella nunca más le faltó el pan por milagro de Dios. Salmo 54, 23 dice: arroja, Señor, arroja sobre el Señor tu cuidado y Él te sustentará. Cuando clamé al Señor, escuchó mi voz y me salvó de los que me asaltaban. Todas estas oraciones nos impulsan a tener confianza en Dios. Claro, hacer lo que podemos, lo que debemos, lo demás que Dios decida. El Evangelio sacado de San Mateo 23, 1 a 12. Nuestro Señor Jesucristo declara que los judíos que profesan la ley de Moisés no la observan. El reino de Dios está abierto a los paganos que con el bautismo se convierten en discípulos de Cristo y hacen sus obras. En aquel tiempo habló Jesús a la multitud y a sus discípulos diciendo: sobre la cátedra de Moisés se sentaron los escribas, los fariseos. Guardad pues y haced todo lo que os digan, mas no hagáis lo que ellos hacen, porque dicen y no hacen. Atan cargas pesadas e insoportables y las ponen sobre los hombros de los hombres, mas ellos ni aun con su dedo las quieren mover. Y hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, y por esto ensanchan sus filacterías y extienden sus franjas. Aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas, y ser saludados en la plaza, y que los hombres los llamen Rabbi, es decir, mi Señor, mi doctor, mi maestro. Mas vosotros, por contrario, no queráis ser llamados Rabbi, porque un solo es vuestro Padre que está en los cielos. Ni os llamáis maestros, porque uno es vuestro maestro, y ese es Cristo. El que es mayor entre vosotros será vuestro siervo, porque el que se ensalza será humillada, y el que se humilla será ensalzado. Queridos hermanos, aquí nuestro Señor hace una crítica a la mala actuación de los fariseos que dicen y no hacen, que dicen y no dan el ejemplo. Y esto realmente fue una catástrofe para ellos y para todo el pueblo de Israel. De hecho, lo desviaron con sus calumnias para que no siguieran a Cristo. Los escribas y los fariseos, les decía Cristo, están encargados de enseñar, de explicar la ley de Dios al pueblo. No atendáis más que a lo que os enseñan, puesto que ocupan este lugar y que de ellos debéis recibir la instrucción. Poned en práctica los preceptos que ellos os expliquen, aun cuando ellos mismos no los observen. Su conducta desmiente su moral. Nada hacen menos que lo que ordenan a los otros. Dicen y no hacen. Pero la ley de Dios no deja de obligar, porque la explican gentes que no la guarden. Aunque el heraldo que publica la ley del príncipe la viole, la ley no pierde nada de su autoridad. Buen Dios, cuán pronto estaría el mundo convertido si los ministros del Señor predicasen tanto con sus ejemplos como con sus palabras. Inútilmente aconseja un padre de familia o una madre la virtud a sus hijos y a sus domésticos si sus costumbres corresponden mal a su moral. Nada hay más elocuente ni más persuasivo que el ejemplo. Si queremos ayudar a la gente a hacerse católica, nada hay más elocuente ni más persuasivo que el ejemplo.
Las palabras sin el ejemplo hieren los oídos, pero el ejemplo aún sin las palabras habla al corazón y le conmueve. La palabra de Dios, lo mismo es palabra de Dios en la boca de un apóstol infiel que en la boca de un discípulo fervoroso. Pero ¿qué no puede esta misma palabra de Dios en la boca de un ministro poderoso en palabras y en obras? Si el pastor quiere perderse, aprovechemos siempre de sus instrucciones para salvarnos. La corrupción de sus costumbres no disminuye en nada la santidad de la ley que predica, así como la santidad de la ley que predica no autoriza nunca la corrupción de sus costumbres. Ellos imponen cargas pesadas y que no se pueden soportar, añade el Salvador. Abruman a los demás, pero ellos ni aún quieren aplicar un dedo. Los más relajados de su conducta son por lo común los más severos en su moral. Es muy fácil aumentar la carga que no se hace ánimo de llevar. Nuestro Señor Jesucristo refiere enseguida muchos hechos que muestran el orgullo desmesurado de los fariseos. Ellos afectan una apariencia religiosa, un aire devoto, un exterior austero, y ocultando bajo de este sepulcro blanqueado un corazón corrompido y un alma la más negra, no tratan más que de engañar al público con singularidades estudiadas. Ellos pretenden ocupar los primeros puestos, pobres de ellos, orgullosos y ciegos. En fin, el Salvador concluye su instrucción por este oráculo, el cual contiene una verdad práctica que sirve de base a todas las virtudes cristianas, que cualquiera que se ensalzare será humillado, y cualquiera que se humillare será ensalzado. El polvo no se levanta sino para caer, y solo se levanta pisándolo. El orgullo es el mayor enemigo de nuestro reposo y el tirano del corazón humano. No nos solicita subir muy alto, sino para hacernos dar mayores caídas. No hay verdadero mérito, ni por consiguiente verdadera gloria, sino en la humildad. La oración del ofertorio, Salmo 53, 50, versículos 3. Ten piedad de mí, Señor, según tu gran misericordia. Borra, Señor, mi iniquidad. Oremos. Obra, Señor, propicio por estos misterios la santificación tuya en nosotros. Es decir, que mediante la Santa Misa, que Dios nos santifique, la cual nos purifique de los vicios terrenos y nos lleve al goce de los dones celestiales. Oración después de la comunión, Salmo 9, 2. Cantaré todas tus maravillas, me alegraré, me regocijaré en ti, cantaré a tu nombre, oh Altísimo. Oremos. Para ser dignos, oh Señor, de los dones sagrados, te rogamos que obedezcamos siempre a tus mandamientos. El que obedece a los mandamientos de Dios es digno de recibir los dones de Dios, que es la Santa Comunión, la Eucaristía. Otra oración. Sé propicio, Señor, a nuestras súplicas y cura las dolencias de nuestras almas, para que, recibido el perdón, nos regocijemos siempre con tu bendición, por Cristo nuestro Señor. Amén. Queridos hermanos, si quieren conocer más y mejor su fe católica, les aconsejo de suscribirse a nuestros canales en Telegram y YouTube, Catecismo Católico Tradicional. Catecismo Católico Tradicional. Y también tenemos otro YouTube, FSSPX Costa Rica. Tenemos muchos temas religiosos. Que Dios los bendiga.